antes de que el círculo de Elden se destruyera o que la primera llama comenzase a extinguirse, e incluso en un tiempo anterior a la decadencia del reino de Boletaria, existió otro reino, asolado por la desgracia y la oscuridad. Hoy en día la mayoría entendemos de qué se habla cuando hablamos de la serie de juegos Souls, videojuegos desarrollados por la compañía japonesa From Software, cuyo primer título fue el tan mítico Demon's Souls. La principal característica de estos juegos es su dificultad, ya que requieren coordinación, paciencia, sobre todo paciencia, buen timing y aprendizaje de patrones de todo aquel que ose adentrarse en estos mundos y desee salir con vida. Otra de las cosas que caracterizan a esta saga de videojuegos es su ambientación oscura y lúgubre, donde casi la mayoría de los personajes tiene segundas intenciones o sufre un destino trágico. Aquí todo reino yace decadente. Fue tal la popularidad de estos juegos que, al igual que pasó con Rogue en su momento, salieron clones hasta por debajo de las piedras, y lo que empezó como una serie de videojuegos terminó sentando las bases para todo un subgénero, los Souls-like. Es así que año tras año se lanzan varios juegos de este subgénero, algunos con mejores resultados en la ejecución que otros. Es más, ciertos títulos hasta se salen de las perspectivas 3D y adaptan tanto la esencia como la estética del subgénero Souls-like a diferentes culturas e incluso al 2D. Pero, ¿y si les contara que existió un juego que contaba con todas estas características varios años antes del lanzamiento del mismísimo Demon's Souls? ¿Acaso From Software le copió a este Souls-like primigenio? Los invito a que me acompañen en esta travesía entre castillos, tumbas abandonadas y fortalezas orcas, con el objetivo de descubrir si Miyazaki realmente usó de inspiración este juego de aventura en tercera persona para dar a luz a su tan aclamada saga de videojuegos. El inicio de esta travesía comienza en España, en 1996, el año en el que nació su servidor. Yo, no el de los juegos. Cuando el camino de Juan Díaz de Bustamante, que venía a distribuir juegos con Framework, se cruza con el de Ángel Cuñado, el desarrollador del motor gráfico que terminarían usando para crear su primera obra. Tras quedar fascinados por esta tecnología, los muchachos de la distribuidora aceptan emprender este viaje en conjunto con los inexpertos desarrolladores. Así es como nace Rebel Act Studios, que casi de inmediato comienzan con el desarrollo de su primer y más ambicioso juego. El estudio era pequeño e inexperto, pero todos sus miembros estaban decididos a crear juegos de gran calidad. Para esto confiaban en su motor gráfico, que poseía un manejo en tiempo real de la iluminación, las sombras y los fluidos. También contaba con texturas de alta resolución e incluso un sistema para desmembrar a los modelos. Ni hace falta decir que esto era toda una novedad para el momento en el que la compañía fue fundada. Con esta poderosa herramienta bajo el brazo, el estudio decide empezar con un juego que terminaría siendo mucho más grande de lo que los desarrolladores esperaban. Pero el camino no fue fácil. Surgieron múltiples complicaciones durante el desarrollo de su obra. Se ve que nunca escucharon el consejo de empezar por un juego pequeño. XD. El primero de sus problemas fue la distribución. Si bien en un principio la gente de Gremlin Interactive se mostró interesada en el proyecto y decidió trabajar con ellos, la distribuidora quebró a los meses y fue absorbida por Infogames. Esta empresa no estaba interesada en el trabajo que habían hecho Rebel Act, y ellos se vieron obligados a conseguir nuevamente los derechos de Blade y un nuevo distribuidor, que terminaría siendo Codemasters. Pero este fue solo el principio de las complicaciones a las que se enfrentaron los desarrolladores de Blade. También tuvieron problemas con el copyright por el nombre de la obra en algunos países, que se llamó Severance, y sin embargo, el obstáculo más grande que tuvo que superar el estudio se encontró en la parte de desarrollo, debido a que la empresa tenía un equipo muy pequeño y que los desarrolladores contaban con poca experiencia. Los tiempos de desarrollo terminaron alargándose mucho más de lo esperado, teniendo en cuenta que el juego era extremadamente ambicioso y grande. Tanto se demoraron en lanzar el juego que el proyecto, que comenzó a germinar en 1996, terminó por florecer 5 años después, en 2001, 8 años antes que Demon's Souls.
Al iniciar una nueva partida, se nos muestra una pantalla de selección muy inmersiva. Al cambiar de clase, la cámara nos lleva a otro lugar del escenario, donde está el personaje correspondiente a esa clase. Cada una de las clases se especializa en un tipo de arma en concreto. No obstante, esto no nos prohíbe usar el resto de armas, al igual que en los juegos de la saga Souls. Aún así, solamente vamos a poder utilizar el poder especial de las armas que sean de nuestra clase, y las armas que no nos corresponden consumen mucha más energía y sus golpes son más lentos y toscos. Las clases que nos presentan son 4. Primero, la clase caballero, que se especializa en el uso de espadas, mazas de una mano y sables. Luego están los enanos, u hombres de baja estatura, que pueden usar hachas de una mano y mazas. También está la clase bárbaro, que se caracteriza por blandir armas de 2 manos, ya sean hachas, mazas o espadas. Finalmente tenemos a la amazona, que puede utilizar de manera más eficiente armas arrojadizas, lanzas y bastones. En mi primera partida decidí empezar con un caballero, que suele ser la clase que elijo para empezar cualquiera de estos juegos. Antes de meterme de lleno a explorar y a destrozar a todos a pedazos, se me ocurrió que para familiarizarme con el juego, lo mejor era hacer el tutorial, pero un poco por tonto, otro poco por los controles duros y otro poco más por la complejidad de sus sistemas, me trabé. Sí, me trabé en el tutorial. Igualmente, por suerte, pude ir entendiendo qué hacer, empecé a leer las instrucciones en pantalla, y después de caerme al vacío varias veces, pude agarrarle la mano a los controles. Una de las cosas en las que más destaca el juego es justamente en eso. Para la época, contaba con toda esta variedad de sistemas complejos, los mismos que veríamos años después en los juegos de Miyazaki, funcionando a la vez y de manera efectiva. Por ejemplo, hay una mecánica de esquivar que, junto al fijado de enemigos, nos recordará mucho a lo visto en los Souls. En lugar de rodar por el suelo, nos desplazamos hacia los laterales o hacia atrás para esquivar el daño. El juego también cuenta con enemigos que al verse en peligro utilizan las pociones para curarse y con un sistema de estamina para nuestro personaje que no nos permite spamear nuestros ataques y convierte el combate en un encuentro táctico. Uno pensaría que el desafío mayor en este tipo de juegos serían los jefes o enemigos en general, pero no. En Blade, el enemigo más difícil son los controles, porque si en algo se nota el paso del tiempo es justamente en lo duro y tosco que se sienten al principio. En ocasiones hasta causan muertes injustas, desde morir porque la cámara se quedó atascada en un punto ciego, hasta rodar con el enemigo fijado y caerse al abismo. Bueno, eso también puede pasar en los Souls. De igual manera, aunque el juego se siente un poco duro al comienzo, una vez que logremos acostumbrarnos y agarrarle la mano, Blade se vuelve mucho más entretenido, sobre todo si aprendemos a usar los poderes de nuestras armas en etapas tempranas, ya que esto transforma los encuentros en batallas coreografiadas, donde tenemos que pensar bien cuándo atacar, cuándo usar nuestro ataque especial, cuándo esquivar o cuándo curarnos. Está claro el motivo por el que esta obra puede sostener el título de Souls-like primigenio, ¿no? Dos de los principales ejes centrales en la comparativa entre Demon's Souls y Blade son el sistema de estamina y el de esquivar. Si bien es cierto que la barra de estamina en este tipo de juegos se puede rastrear hasta el antiguo Secret of Mana, lo cierto es que esta combinación en particular de un juego en tercera persona con mecánicas de esquivar y la barra de estamina que tanto veríamos en los juegos de From Software, primero se vio en la obra de Rebel Act. Estas características nos obligan a mantener combates más tácticos, porque debemos pensar y analizar muy bien cuándo es nuestro turno de atacar o defender. De lo contrario, si nos pasamos de listos y pegamos más de la cuenta, lo más probable es que nos terminen matando, porque nos quedamos sin estamina o porque no esquivamos un golpe que era letal. Entonces, para lograr derrotar a los enemigos hace falta mucho más que simplemente pegarles como si fueran una esponja de daño. Se nos obliga a memorizar los patrones de ataque y descanso de nuestros enemigos para poder asestar golpes certeros y seguros y evitar que nos dañen también. En el principio de esta sección, otra de las cosas que comparten ambos juegos es la cámara en tercera persona con el personaje como centro. Aunque ya había juegos que usaban este tipo de cámara en ese momento, la verdad es que en videojuegos de aventura con elementos de RPG no era lo más común. Dentro de este género tenemos exponentes como Diablo, que usaba una vista isométrica, o el propio Kingsfield, que se decantaba por una cámara en primera persona. Pero no todos son similitudes. Blade cuenta también con mecánicas propias que se desprenden completamente de la saga Souls. La diferencia más notoria está en el sistema de las habilidades que nos ofrecen las armas. La habilidad específica de cada arma solo se desbloqueará si nuestra clase es hábil utilizando ese arma. A su vez, para poder utilizarla, tenemos que ejecutar una secuencia de botones
como si de un combo en los juegos de pelea se tratase. Otro factor que aleja este título de los Dark Souls y sus hermanos es la limitación en el inventario. En Blade solamente podremos llevar 4 armas en el inventario y 3 escudos. Aunque no lo parezca, esta limitación es muy importante, porque nos hace plantearnos varias veces qué arma queremos llevar encima para ese momento del combate, ya que algunos enemigos son débiles a determinado tipo de daño y además, en nuestro camino iremos encontrando mejores objetos que nos obligarán a soltar los que tenemos encima, ya sea porque se volvieron obsoletos o porque son poco efectivos en el encuentro. Una de las características que posee el videojuego y que lo hace brillar por motu propio son las maneras en las que nos permite solucionar los desafíos. El título de Revelac nos obliga a utilizar la cabeza y no solo la espada, ya que cuenta con un sistema de arrojar objetos, ya sean sillas, armas, cráneos o incluso, por qué no, parte de los enemigos, que frente a determinadas trampas puede salvarnos de terminar empalados, desmembrados o quemados si lo usamos de manera inteligente. La primera vez que me enfrenté a una de estas situaciones, la trampa consistía en 2 sierras que venían hacia mí y no tenía manera de esquivarlas. Entonces el juego te obligaba a activar las trampas, volver sobre tus pasos y aprovechar en el tiempo que las sierras vuelven hacia atrás para poder avanzar. Sin embargo, los desafíos son muy variados y el próximo que te toca no se va a resolver de la misma forma que el anterior. En la actualidad es muy normal que la mayoría de los juegos con temática fantástica sea de fantasía oscura, un género que mezcla elementos del terror con elementos clásicos de la fantasía, todo envuelto en una aura tétrica y oscura. Pero a principios de los 2000, a excepción de Diablo o de la saga Kingfields, entre otros, los juegos RPG estaban influenciados por la fantasía más clásica de héroes, dragones y mazmorras, como en el caso de Elder Scrolls y Baldur's Gate. Pero al igual que con sus mecánicas, Blade se adelantó algunos años. Si bien mostraba inspiraciones en El Señor de los Anillos, como por ejemplo el tipo de orcos y el lore primigenio del mal intentando obtener el poder del bien, lo que más destacó del juego es la estética sucia, sangrienta y oscura, más cercana a las historias de Conan el Bárbaro que a las películas y juegos medievales de la época, donde todo era más luminoso y las atmósferas eran menos opresivas. Como podemos ver, incluso hasta la pantalla de carga tiene similitudes con algunos de los dibujos más icónicos de Conan. El mundo que se nos presenta es un mundo que fue consumido por el caos y la destrucción, lleno de esqueletos, zombies, minotauros, orcos, hasta incluso vampiros o bestias de carne que buscan eliminar cualquier forma de vida. Aunque el héroe más importante de esta tierra haya muerto y con él se haya desvanecido la esperanza, es nuestro deber encontrar su espada, empuñarla y recuperar lo que alguna vez le perteneció a los humanos. En ambos juegos, Demon's Souls y Blade, podemos ver que se mezclan elementos de la fantasía tradicional, como el tropo del elegido que tiene que salvar el reino del mal que lo asola, pero también los dos envuelven esta temática tan clásica en una atmósfera llena de oscuridad y desesperación. Aunque nuestro fin sea heroico, nuestro camino es gris, amargo, completamente tortuoso y macabro. Entonces, ¿Miyazaki le copió a Blade? Si bien es innegable que la obra de Revelac y las entregas de la saga Souls se parecen en el apartado técnico, me refiero a las mecánicas centrales y a la perspectiva utilizada, y también comparten la ambientación de fantasía oscura, lo cierto es que también hay muchos elementos que los distancian. Además, podemos encontrar la explicación a sus similitudes en los juegos que los desarrolladores de estos títulos usaron para inspirarse. Por ejemplo, Demon's Souls tiende más a la exploración, al mazmorreo y los combates pausados, mientras que Blade se enfoca en combates que, si bien requieren cierto planeamiento, son más orientados a la acción y al dinamismo. En cuanto a la exploración, aunque existe en Blade y en varias situaciones puede llevarnos a encontrar algunos secretos que nos serán de gran ayuda, los mapas son más limitados y la progresión de zona es llanamente lineal. También está el hecho de que, mientras que en Demon's Souls hay un enfoque más profundo en los elementos de RPG, como la progresión del personaje, estadísticas y equipo, personalización y demás, Blade opta por algo más lineal y sin tanta profundidad, tanto en lo narrativo como en lo jugable, lo cual necesariamente no es algo malo, ya que en la época era la norma. El propio Hidetaka Miyazaki confesó que las inspiraciones a la hora de desarrollar Demon's Souls fueron Ico, Legend of Zelda, The Adventure of Link y Ocarina of Time, y Dragon Quest para la jugabilidad, y Berserk y los Caballeros del Zodiaco, y un poco de las leyendas artúricas para lo narrativo. En cuanto a Blade,
No se conoce con exactitud cuáles fueron todas sus inspiraciones, pero sí se sabe, de boca de sus desarrolladores, que, al igual que en Demon's Souls, se inspira fuertemente en Ocarina of Time. Es por eso que los dos cuentan con esta perspectiva de cámara en tercera persona, el diseño de los niveles laberínticos y la posibilidad de fijar enemigos. Igualmente, podríamos concluir que si bien no hay nada dicho de manera oficial, no sería raro que el equipo de From Software se haya inspirado aunque sea un poco en este videojuego español. Incluso, si así no fuese, nadie puede negar su estatus de predecesor de los Souls-like. Bueno, hasta acá llegó este video y antes de los saludos, no quería irme antes sin dejar una reflexión. En realidad no importa si From Software se inspiró en Blade para crear Demon's Souls, ya que el estudio también se inspiró en otros juegos y como en toda rama artística, siempre vamos a tener una inspiración marcada para toda nueva obra. Y esto no demerita ninguna de las dos obras, ni a la original ni a la nueva, porque no hablamos de plagio en este caso. Blade se vale por sí mismo, sin la necesidad de ser la inspiración directa para From Software, y los juegos de Miyazaki no se hicieron pensando únicamente en la obra de Rebel Act. Ahora sí, espero que este análisis les haya entretenido. Si les gustan estos juegos difíciles, denle una chance a Blade. Aunque los controles no envejecieron de todo bien, una vez que te acostumbras es muy divertido y gratificante, sobre todo si no te caes desde un precipicio. También me gustaría recomendarles el canal de Sergiño, gracias al quien me terminé de interesar por este hermoso juego. Tiene hermosos videos sobre videojuegos, así que les dejo su canal en la descripción por si quieren darle una oportunidad. Si les gustó, me harían un favor enorme dándole like al video, compartiéndolo y suscribiéndose. Y estén atentos porque tengo varios videos pensados. Nos vemos.